O a lo mejor te has cuestionado sobre algunas experiencias personales sobre si es necesario el derecho, si existe justicia. ¿Te has preguntado a lo mejor el derecho qué papel desempeña, o las normas jurídicas, las leyes, qué papel desempeña en tu realidad, en tu vida diaria? ¿Cómo influye? ¿Sí? Si alguna vez llegas a infringir la ley, o si tu actuar es de acuerdo a lo que marca la sociedad. ¿Puedes vivir a lo mejor, o podemos vivir sin cumplimiento de estas leyes? ¿Te has preguntado? Yo creo que alguna vez todos hemos cuestionado ciertas acciones, ¿no? O ciertas cosas. Y si nos vamos o nos enfocamos a una respuesta en específico, la verdad es que creo que no la podremos encontrar. Hay variedad de respuestas, ¿sí? Puesto que son diversas las mentalidades, diversas formas de vida, y cada quien puede responder quizá de acuerdo a lo que cree o a lo que ha vivido. Bien, ahora lo que voy a hacer es que te voy a enfocar un poquito a encontrar algunas respuestas de los cuestionamientos que posiblemente te has hecho en algún momento de tu vida, o que nos hemos hecho todos, ¿verdad? Por ejemplo, ¿podrías vivir solo? ¿Te has imaginado si en alguna ocasión llegases a vivir totalmente solo, donde no hubiera nadie a tu alrededor? ¿Crees que sea posible? ¿Te has preguntado? Sé que a lo mejor has visto muchas películas que te harán hacer pensar que puedes hacerlo y que puedes por ti mismo allegarte de mil y un cosas, y que así de fácil después de un tiempo va a llegar un avión y te va a rescatar, ¿verdad? No sé, existe infinidad de películas, de libros incluso que te llevan a imaginar, pero no deja de ser ficción. La realidad es diferente. Y entonces es ahí donde nos encontramos a veces con la frialdad del mundo en el que vivimos. Y vas a entender y a comprender el por qué el derecho y sus normatividades son indispensables. Los hombres somos seres sociales por naturaleza. Vivir es convivir, ¿sí? Esto quiere decir que no convivimos con otros hombres, con otros seres, con otros semejantes porque se nos ocurra, o porque hoy queremos por capricho estar acompañados, ¿sí? O porque simplemente la casualidad nos llevó a reunirnos con un grupo de personas, o a tener una familia incluso, o a casarnos. Es decir, simplemente porque sí, o existe un contrato social y lo queremos hacer. No, en realidad vivimos en sociedad porque requerimos necesariamente de otros, ¿sí? Por ejemplo, ¿podrías tú ocuparte, si te vieses forzado en algún momento de tu vida a fabricar tu propia vestimenta, diversos tipos de vestimentas, ¿sí? A llegarte de tu comida? No hablo que vayas a la tienda y la compres, por tu propio pie, o vayas al centro comercial y compres enlatados, compres panes, compres carne. No, que tú mismo te allegues de ellos, es decir, que te dediques a cazar, a pescar, a recolectar semillas, a sembrar, a cosechar, a hacer tus propios alimentos. Si te vieses forzado, ¿crees que pudieses hacerlo? ¿Pudieses, por ejemplo, haber llegado a este nivel de licenciatura por ti solo, sin la dirección de nadie más? ¿Sí? Sin que nadie más te dijera, ahora vas a conocer esta materia, ahora vas a entender de esta manera, ahora vas a aprender esta información. ¿Alguna vez? No, ¿verdad? Creo que es muy claro la respuesta en la que podríamos reducir todo. Es impensable. Es impensable que nosotros mismos realicemos nuestras propias actividades, y que nos alleguemos de nuestras propias cosas para no depender de nadie más. Es decir,
realizamos ciertas actividades que a su vez son aprovechadas por otros, ¿sí? El intercambio entre los seres humanos que vivimos en una sociedad es indispensable, ¿sí? Es decir, somos esencialmente complementarios. Mis virtudes o cualidades se ponen al servicio de otros, así como también mis defectos, mis limitaciones, ¿sí? Son superados con la ayuda de las virtudes o cualidades de otro. Y de esta forma producimos de forma natural un intercambio de ayuda mutua entre todos los miembros de la sociedad, ¿sí? Sin la cual, obviamente, nuestra vida se tornaría totalmente, creo, hasta inhumana, imposible. ¿Por qué? Porque nos veríamos incluso en la necesidad de hacer cosas que no van conforme a nuestro comportamiento, ¿verdad? Y entonces podemos decir que precisamente la vida en sociedad es importante para el hombre, es parte de él, y que sin esta, el desarrollo del hombre nos quedaríamos truncados, es decir, no podríamos llegar a ser lo que estamos destinados a hacer o lo que debemos hacer. Somos seres imperfectos, pero el hombre, por naturaleza, siempre busca esta perfección, siempre busca a través de mejorar su entorno y su sociedad en ayuda mutua, siempre busca hacerla perfecta, ¿sí? Importante entonces, de ahí deriva, importante la creación de normatividad, de lineamientos. ¿Para qué? Para poder mantener una evolución social. Si no existiese estos lineamientos o estas normas, ¿te imaginas cómo sería nuestra vida diaria? ¿Te has preguntado, te has puesto a pensar? Seguramente has visto en algunas películas en donde se desata el caos, en algún momento en donde existe unos contra otros, en donde existe la ley del más fuerte, solo vive el que ejerce esta ley del más fuerte, o la ley del talión, en donde ojo por ojo, diente por diente, en donde me hiciste te hago, la venganza, en donde vemos que el mundo es totalmente inexplicable. O sea, me refiero a que te encuentras o te enfrentas a una realidad que incluso pudiese parecer imposible. ¿Por qué? Porque ves el desastre, ves el caos, ves el irrespeto el unos a otros, en donde llega cualquiera y te cuidas hasta del vecino porque te puede matar, desconfías absolutamente de todos, es decir, no existe una paz, ni mental, ni espiritual, ni humana. Y entonces por ello la importancia de la creación de un derecho que va a velar por una justicia, por una equidad, por una igualdad, por una aplicación de un lineamiento para que se lleve a cabo esta estabilidad social, para que no solo tú te encuentres en una tranquilidad, sino que también los que te rodean se encuentren seguros y tranquilos de que habrá la forma de hacer valer el cumplimiento de su derecho, ¿sí? Y entonces es aquí en donde te voy a introducir un poquito para que podamos comprender la importancia de un concepto y puedas conocer un concepto en cuanto al derecho, ¿sí? Y sus diversas concepciones que le rodean. Bien, espero que te sea de tu agrado y que podamos entenderlo. Te voy a compartir, vamos a compartir una pequeña diapositivas en las cuales vamos a apoyarnos, ¿sí? Bien, inicialmente nuevamente te saludo y vamos a aprender sobre el derecho, ¿sí? Y bien, en cuanto a lo que te decía, ¿te has preguntado alguna vez qué es el derecho? Bien,
Pues te puedo decir que el derecho es un instrumento indispensable para el hombre, porque nos permite vivir en sociedad con un mínimo de seguridad y justicia, con un patrimonio legal que impida el trato arbitrario e injusto entre las personas. Es decir, el papel desempeñado por el derecho en favor del hombre y que la ley le protege a este desde el mismo momento de su concepción, es un papel fundamental para que conozcas y conceptualices la palabra de derecho. Desde que nacemos tenemos ya el derecho a la vida. Tenemos el derecho a una seguridad y a una protección por parte de un ente jurídico llamado Estado. Este ente nos va a proveer de los diversos recursos que nos va a servir para poder desarrollarnos dentro de la sociedad en la cual nacimos y a la cual pertenecemos, ¿sí? Y entonces solamente el derecho lo vamos a perder con la muerte. Es en ese momento en el que todo derecho cesa su aplicación en virtud de la inexistencia del hombre. Y entonces, incluso, ya no bastaría con la simple definición de el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento en sociedad. Te vas a dar cuenta que no solamente es eso. Posiblemente en la prepa viste este concepto muy genérico que te hablaba del conjunto de normas jurídicas que regulan el comportamiento en sociedad. ¿Pero por qué? ¿Por qué un conjunto de normas jurídicas? ¿Solo existen las normas jurídicas? ¿Solo regula el comportamiento del hombre en sociedad? Pues bien, yo te voy a decir que no. No solamente existen las normas jurídicas, existen y las normas pueden ser morales, religiosas, jurídicas y de trato social. La palabra moral o la moral seguramente te puede sonar muy familiar, porque a lo mejor dentro de tu grupo social o desde chiquito alguna ocasión escuchaste o en tu familia principalmente escuchaste a lo mejor que hablaban sobre la moral. ¿Y qué es la moral para el derecho? ¿O por qué la maneja dentro de las normas? ¿Por qué la forma parte? ¿Por qué la conceptualiza también en este concepto tan amplio de normas? ¿Por qué? Porque tiene un común y radica precisamente en los valores éticos que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Y que son diferentes entre sí. De hecho, cuando hablamos de moralidad, estamos hablando de valores que tienen por objeto hacer honesto al hombre, al individuo, de valores jurídicos, en donde la finalidad es fundamentar sobre bases justas las relaciones entre sujetos. Es decir, que tienen contenido en cuanto a derechos y obligaciones recíprocas, ¿sí? Y valores que fundamentan las relaciones del decoro y cortesía entre los individuos que vivimos en esta sociedad. Es decir, puede ser que cuando hables de moral, ¿sí? Se refiere a alguna acción buena o mala que realizamos cada uno de nosotros, ¿sí? Y de aquí entonces te vas a entender o vamos a entender que las normas morales tienen que ver con la conciencia, con los valores éticos de cada uno de nosotros y que manejamos de acuerdo a nuestra conciencia y nuestra forma de pensar. Las normas religiosas, todas aquellas normas religiosas las vas a encontrar o son creadas a partir de acciones que lleven a cabo o que se relacionen con un culto religioso. Estas normas religiosas tienen que ver con tu forma de tus creencias, con tus creencias religiosas. Tú puedes creer en lo que tú quieras. Puedes tienes la libertad de pertenecer al culto religioso que tú desees, ¿sí? Pero este culto religioso o este grupo religioso tiene lineamientos, ¿es cierto? Ciertos lineamientos que te permiten conducirte de una u otra manera.
solamente que en estas normas religiosas se rigen no por la obligatoriedad de su aplicación, puesto que esto depende al grupo religioso en el que pertenezcas o al culto religioso, sino que aquí posiblemente encuentres también que sean obligatorias hasta cierto punto. ¿Por qué? Obligatorias en virtud de que se te dice que existe un ser divino, ¿sí? Al cual estás sujeto estás sujeto a tu comportamiento. ¿Por qué? Porque si no va acorde a estas creencias, puede que haya un castigo, puede que haya una consecuencia divina, y que por lo tanto te va a llevar a conducirte conforme a lo establecido dentro de estas normas religiosas. Bien, aquí existe un ser superior que no está obligado a velar, a ver por ti, o que no está obligado a cumplir ciertos requerimientos tuyos. Es decir, la obligatoriedad no va por parte de él, va por parte tuya. Pero estas normas religiosas existen para que pueda haber una estabilidad dentro de este grupo al cual tú puedes pertenecer de acuerdo a tus creencias. Ahora, las normas jurídicas son todas aquellas que sí tienen una coercibilidad, es decir, son exigibles su cumplimiento. Aquí sí vas a obtener un castigo de acuerdo a tu acción. Aquí sí va a haber un castigo, una pena aplicada por ciertas instituciones pertenecientes a un órgano judicial. Bien, también ciertas penas aplicadas por el mismo Estado en virtud de la violación a las normas sociales jurídicas establecidas o las normas jurídicas socialmente establecidas. Bien, aquí existe la diferencia entre otras que es particular de las normas jurídicas. ¿Cuál es? La coercibilidad, la exigencia de cumplimiento, la obligatoriedad a las mismas. En cuanto a las normas de trato social, estas también dependen de cada uno de nosotros, ¿sí? No existe una obligatoriedad, sin embargo, existen de acuerdo al grupo social al cual pertenecemos. Por ejemplo, puede que en el grupo donde tú te desarrollas siempre, incluso llámese grupo familiar, estás acostumbrado quizá a llegar y a saludar a los más, a la gente adulta con un beso en la mano. Pudiese ser que para ti sea lo más normal y así deba de ser de acuerdo a una educación que recibiste, de acuerdo a tus lineamientos personales y familiares. Tú estás acostumbrado a hacerlo y está bien. Sin embargo, puede que invites a lo mejor a alguien más y al llegar esta persona no lo hace. ¿Qué va a suceder? Que tu grupo social puede alguno de ellos afectarles y puede que haya y reciba emita una crítica al respecto en virtud de que lo vea de forma incorrecta. Sin embargo, esta persona no va a ser acreedora a un castigo por no llevarlo a cabo, simplemente va a haber quizá, como te decía, una crítica social respecto a su comportamiento, puesto que no es el que para ese grupo social está bien visto, no es el adecuado. Llegó y no saludó de beso o de mano a los adultos mayores o a los mayores de la casa. Sin embargo, esto depende del grupo social, pero existe en cada grupo social ciertas normas en cuanto al trato social. Y por ello, como te decía, estos ordenamientos tienen una fundamentación común que radica en valores éticos, aunque en estricto sentido se trata de valores diferentes entre sí. Es decir, cada quien tenemos ciertos valores éticos que implementamos dependiendo el tipo y a cuál sociedad pertenecemos y nos desarrollemos.
Lo que te decía, diversas definiciones que entornan o que rodean la palabra en derecho. Si bien es cierto, como te decía, es un sistema de normas, el derecho a su vez se rodea de ciertos significados indispensables para poder comprender la magnitud y el alcance cuando hablamos de derecho. ¿Y cuáles son? Un derecho natural. El derecho natural es raíz de la naturaleza del mismo hombre. Es decir, todas aquellas facultades, derechos con los que naces. Bien, por tu simple condición de hombre. Un derecho positivo son todas aquellas normas jurídicas, todas aquellas reglamentaciones jurídicas que en un tiempo y lugar determinado la autoridad las declara como obligatorias, es decir, que deben de llevarse a cabo, pero es todo aquel derecho positivo. El derecho vigente son todas aquellas normas jurídicas que han sido aprobadas por el Estado y que no han sido abrogadas, es decir, que siguen teniendo una eficacia, siguen siendo vigentes. En su momento llegasen, dejasen de ser vigentes, siguen siendo derecho positivo, pero ya no vigente. Un derecho público. El derecho público son todas aquellas relaciones o vela, todas aquellas relaciones entre dos o más estados particulares y el Estado. Entre dos o más estados, entre particulares y el Estado, cuando éste actúa como soberano. Ejemplo, en un derecho penal, cuando el Estado, por su soberanía, ejerce esta autoridad de castigar al sujeto por el incumplimiento de una ley que vulneró, es decir, el incumplimiento de una ley que tutela, ¿sí? Un bien jurídico sobre otro, es decir, que transgredió el derecho de otro sujeto. Y entonces, ¿de quién va a recibir el castigo? Del Estado, porque tiene que ver con una falta que está prevista, una norma jurídica que está prevista para proteger a la sociedad, para protegernos a todos y cada uno de los individuos que formamos parte de ese ente jurídico, llamado Estado. El derecho privado son las relaciones entre particulares, todos aquellos actos jurídicos y relaciones jurídicas que se llevan a cabo entre particulares y que pueden hacerse valer ante un órgano jurisdiccional, es decir, un órgano perteneciente al Poder Judicial, quien se va a encargar de la aplicación del derecho, ¿sí? Y de aplicar el derecho a quien prevalezca de acuerdo con todos los elementos que cada uno de los particulares le va a hacer saber. Y entonces va a ser este órgano quien se va a encargar de la aplicación del derecho, de la aplicación justa del derecho. El derecho objetivo es toda aquella norma independiente de su aplicación. Eso es el derecho objetivo. Toda aquella norma, toda aquella ley que existe es derecho objetivo. El derecho subjetivo son todas aquellas facultades o derechos de los cuales dispone la norma. Todas esas aplicaciones que se pueden dar a la norma. ¿Bien? Bueno, con esto espero que haya quedado más claro en cuanto al tema. Espero te haya servido. Vamos a continuar en una segunda parte para que podamos abordar otros de los temas que te son indispensables conocer.